Mostraremos los resultados obtenidos del proyecto Modelamiento de transferencia de calor en función del espesor de losa en edificios de hormigón armado a través de balcones y entrepisos. El fenómeno del cambio climático y las emisiones excesivas de los gases de efecto invernadero han tenido como consecuencia un aumento global de la temperatura de manera sostenida, y la operación de edificaciones influye en gran medida a esto, principalmente por la calefacción. Un concepto que viene en ayuda de esto es el concepto de eficiencia térmica, que permite tener comodidad térmica con el mínimo consumo de energía posible. En Chile, esto se motiva con normas de aislamiento térmico. Sin embargo, estas no minimizan las pérdidas de calor entre el interior y exterior de las viviendas, por lo que nos interesa responder a la pregunta de ¿cómo impacta el espesor de losa la eficiencia energética en edificios de hormigón armado con losas continuas debido al flujo de calor producido a través de los balcones entre el interior y exterior de la estructura y entre los pisos? Para la solución del problema propuesto se plantea la formulación de elementos finitos del problema estacionario de conducción de calor, empleando balance de energía y la ley de Fourier con condiciones de borde de Dirichlet, pasando desde la formulación fuerte hasta la aproximación por elementos finitos. Para eclipsar el dominio, se determina la utilización de elementos P2 y se crean 4 mallas con Gimesh con dimensiones de edificios típicas en Chile obtenidas a partir de la literatura. Para el análisis, se considera que en el exterior existe una temperatura de 0 grados Celsius, representativa de la temperatura mínima de la región metropolitana, mientras que la temperatura del interior de los departamentos se asume como 20 grados Celsius, debido a que esta es una temperatura de confort. En cuanto a los materiales a usar, se distinguen el hormigón armado y el aire, cada uno con su coeficiente de conductividad térmica. También se establece que existe una estufa eléctrica con una potencia de 1500 watts, la que se considera como fuente generadora que entrega 0,089 vatios por metro cuadrado al interior de los departamentos. Con respecto a lo que sucede en las losas, se considera un flujo de calor por convección desde el interior del edificio hacia los balcones, lo que resulta en un valor de 0,32 vatios por metro cuadrado. Entre los resultados, en primera instancia, se presentan los acercamientos a la zona de interés de la losa, que es la conexión balcón-losa interior, donde se nota una relación inversamente proporcional entre la temperatura y el espesor de losa, ya que a medida que aumenta el espesor, menor es la temperatura del interior de la estructura. Este fenómeno es conocido como puentes térmicos y ocurre debido a una diferencia entre la conductividad térmica de los materiales circundantes, en este caso el concreto armado en el edificio y el aire en el exterior. El gráfico muestra la variación de temperatura en losas a lo largo de la estructura, donde se aprecia una simetría debido a las condiciones de borde utilizadas. En cuanto a resultados importantes, existe una variación aproximada entre espesores de 2 grados y entre los espesores límite una diferencia total de 6 grados tomada en el centro de la losa. Luego, dentro de un mismo espesor, se tiene una variación de temperatura entre donde se genera el puente térmico y el centro de la losa de 5,6 grados en la losa de 15, 4,7 en la losa de 20, 3 grados en la losa de 25 y 1,4 grados en la losa de 30 centímetros. En una segunda instancia, se hace necesario analizar también el comportamiento de la estructura entre los pisos. Como se puede apreciar en la figura, el comportamiento es inversamente proporcional, ya que a medida que aumenta la altura, la temperatura disminuye. El gráfico muestra cómo varía la temperatura en función de la altura para distintos espesores, con lo que se obtienen diferencias aproximadas entre espesores de último nivel de 1 grado y entre espesores de primer nivel de 2 grados. En el caso de la temperatura máxima definida entre los casos de espesores límite, existe una variación de temperatura de casi 9 grados Celsius. Considerando la altura como parámetro que varía, se puede apreciar que en el primer nivel se consigue la temperatura máxima y la mínima en el último, obteniendo las temperaturas mostradas. La razón de obtener este resultado es debido al modelamiento propuesto, ya que al analizar el problema de manera estacionaria se considera un tiempo infinito, por lo que las fuentes de calor agregan constantemente temperatura al sistema hasta llegar a un equilibrio. Esto, sumado a que se considera el suelo como un aislante natural y no se le prescribe ninguna condición de borde, en consecuencia su conductividad térmica es cero. Además, el modelamiento del flujo de las losas le permite al sistema expulsar calor mediante un flujo hacia el exterior, debido al gradiente de temperatura impuesto. Dentro de las limitaciones del modelo propuesto están principalmente la modelación del flujo que ocurre en la zona crítica, ya que se considera que el flujo que ocurre en esta zona está determinado por fuentes generadoras negativas en la losa, dado por un aporte equitativo a lo largo de esta a partir de la energía que se puede intercambiar con el medio y modelada mediante la convección. Por otra parte, la energía que aporta una fuente generadora de calor no es equivalente en todos los puntos de las habitaciones, por lo que en ciertas zonas la intensidad de la fuente generadora es mayor. Además, una fuente importante que altera los resultados es el calor por radiación, el cual no se contempla en el estudio. Se propone como proyección y modelar primero las fuentes de calor omitidas, segundo, modelar el problema transiente de calor, debido a que existe una alta variabilidad de temperatura a lo largo del día, y que los resultados obtenidos son aplicables a una temperatura relativamente constante dentro del día. También se propone considerar una mejor distribución de la fuente de calor dentro del edificio y cómo afectan estas de manera relativa a los puntos dentro de la malla, y finalmente evaluar el impacto en el desempeño térmico y económico de la implementación de aisladores térmicos. Muchas gracias.